Empecemos con esto que es verdaderamente indignante. Fíjese que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le respondió al presidente López Obrador luego de que le solicitara a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hacer mediante la vía institucional un cuestionamiento a en nuestro cuerpo judicial más importante, sobre por qué los ministros que detentan pues esta corte ganan mucho más que el presidente si es que el artículo 127 constitucional plantea que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Ese fue el cuestionamiento, ¿no? Y el presidente López Obrador había planteado una y otra vez que es algo que buscan siempre ignorar estos ministros de la Suprema Corte de Justicia leguleyos. ¿Qué es un leguleyo? Bueno, pues alguien que es un personaje que se sujeta siempre a la ley en lugar de a la justicia, ¿no? Que siempre busca llevar hasta sus últimas consecuencias la ley, sin importar que pueda tener algún tipo de eh, pues vicio, problemática o que vaya en contra de alguna situación que afecte en todo caso a la justicia. Esa es la, pues vamos, la definición a grandes rasgos de que alguien que es leguleyo. Esos son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto viene a colación de que por la forma y no el fondo, tiraran la segunda parte del plan B a la reforma electoral, después de haber tirado la primera parte, pero echaran por la borda la segunda parte del plan B a la reforma electoral, porque, pues según ellos, se decidió en muy poquito tiempo. Y lo que habían decidido, pues no estaba, o sea, eso es lo más y menos importante, que nosotros como mexicanos en el exterior pudiéramos votar desde nuestros consulados, con nuestro pasaporte o matrícula consular, eso no importaba para estos cuates. El chiste es pegarle a López. Así dicen ellos, ¿no? Vamos a pegarle a López. Vamos a pegarle a López, ¿no? Así, ese era el chiste, ¿no? Pero bueno, obviamente basándose solamente en la forma. Y el presidente López Obrador dijo, bueno, pues si verdaderamente se están basando siempre en lo que dice la ley, si verdaderamente todo está al pie de la ley, pues ¿por qué ustedes no se bajan sus salarios? Si claramente el artículo 127 constitucional plantea que no pueden ganar más que yo o más que el presidente de la República en turno. Y se sacaron una explicación, una maroma jurídica buena. La ministra Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y quien quiera que haya puesto de achichincle ahí a redactar una carta realmente cuestionable, hace una explicación sumamente mafufa, que mire, le ofrezco disculpas, le digo, tengo pues ya el final de la parte del coronavirus y por eso es que estoy tosiendo, pero cada vez que me da risa, pues me da la carraspieta. Pero le decía que llama mucho la atención que una vez más, ¿no? En ese lenguaje tan rebuscado de los abogados, con el que buscan siempre mantenerse como los grandes doctores de la ley y el derecho, y no permitir que ese conocimiento sea esparcido por todos y que todos puedan entender esa ley, todos puedan entender ese derecho. Hicieron una respuesta sumamente mafufa, llena de términos jurídicos, rebuscadísima, para decir que, en estricto sentido, ya sí, en conclusión, sí, el artículo 127, señor presidente, dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, pero los ministros de la Suprema Corte de Justicia sí. De verdad, así de, pero nosotros sí, nadie más, pero nosotros sí, y además ya nos bajamos el sueldo en 2019, un 25%, así que no esté chingando. Nada más así, ¿verdad? Esa es la traducción de la mafufada que no le voy a leer, ¿no? Es una carta ahí que ni siquiera es larga, pero bien mafufa, ¿no? Ya sabe usted, ¿no? En virtud del cual, por lo cual, con objeto de, ya saben, ¿no? Estos términos que siempre utilizan ahí, bien mafufos, domingueros, que no le sirven a nadie y que simple y sencillamente
exhiben su sofismo, pues sí, explicaron que pues, no iban de ninguna forma a bajarse el salario por abajo de lo que gana el presidente, ¿no? Que a lo mejor sí, que ya se lo había bajado a 25% en 2029 y que, pues, que se conformara el presidente, que no estuviera fregando, ¿no? Jorobando. Para más información, le voy a compartir una nota que publica Eduardo Murillo, disculpe usted, Murillo, en el periódico La Jornada. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la carta que le entregó la Secretaría de Gobernación, donde le pedía aclarar si cumplen con el artículo 127 de la Constitución, el cual establece que ningún funcionario, le ofrezco disculpas, puede ganar más que el presidente de la República. En un escrito de la Secretaría General de Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirigido a la titular de la SEGOP, Luisa María Alcalde Luján, el máximo tribunal señala que las percepciones que reciben los ministros no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes. Pues eso es obvio, ¿no? Pero, a ver, hay paréntesis, pero de todas formas el artículo 127 dice que no pueden ganar más. Sigamos, ¿no? Añade que además el Pleno de Ministros, añade sin embargo que desde 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió motu propio, mire, y esto pues exhibe que el mismo Eduardo Murillo debe ser abogado y no conoce la idea del periodismo, luego con mucho respeto para el compañero Eduardo, ¿no? Miren, el periodismo tenemos nosotros que explicar como periodistas la nota, la información, para que la gente lo entienda, para que todos podamos entenderla, ¿no? Ese es también una de las reglas principales del periodismo. Y hay una nueva tendencia que a mí me encanta, que hemos venido realizando desde hace muchos años Vicente Serrano y su servidor, puesto que así nos lo enseñó nuestro maestro y mentor Jorge Metey, a quien le mandamos muchos saludos. Siempre hay que buscar hablarle a las audiencias, al público que tanto respetamos, como si fueran parte de nuestra familia, con ese respeto que le tenemos a un papá o una mamá. Claro, muy coloquiales, ¿no? En efecto, siempre, pues, como se le habla uno a un papá o una mamá, ¿no? Con mucho respeto, pero coloquiales, con confianza, ¿no? Nadie va a llegar a decirle a su papá o a su mamá, le participo, señor padre, que ayer por la noche el galeno me notificó que debía permanecer en el nosocomio debido a una afectación en mi estado general. No, pues le dice, oye papá, fíjate que ayer el doctor me dijo que me tenía que quedar en el hospital porque andaba yo malo de algo, ¿no? Pero aún así, en algunos compañeros en los medios de comunicación quieren hablar como los abogados, que nadie habla así en la vida, ¿no? O sea, nadie habla así en la vida, así nadie. Bueno, no le hablas así a tu papá o a tu mamá, ¿no? Pero bueno, motu propio es que de su propia idea, por su propia decisión, decidieron disminuirse su salario en un 25%. Dice, añade que, además, el Pleno de Ministros se pronunció sobre los alcances del artículo 127 constitucional al resolver las acciones de inconstitucionalidad 105 diagonal 2018 y 108 diagonal 2018, donde estableció que el sueldo presidencial, como parámetro para medir las percepciones de todos los funcionarios públicos, debe incluir otras prestaciones que recibe el jefe del Ejecutivo Federal, como son alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad y servicios de salud, entre otros. Ajá, pero de todos modos el artículo 127 dice que no pueden ganar más que el presidente. Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que las percepciones de los ministros son publicadas todos los años en el Diario Oficial de la Federación, donde se estableció que para el 2023 su sueldo mensual es de 206,948 pesos menos impuestos. Según el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos, también publicado en el Diario Oficial de la Federación, el sueldo mensual del presidente de la República es de 157,658 pesos menos impuestos. Bueno, ya ver. O sea, le insisto, ¿no? En conclusiones, nosotros los ministros de la Suprema Corte de Justicia podemos ganar más que el presidente porque sí, ¿no? Así es la respuesta. Y porque
Así está determinado por ahora le voy a decir, el manual de percepciones de los servidores públicos, ¿no? Pero insisto, ¿no? Ellos mismos que deberían saber esto, o más bien creen que nos pueden engañar, tendrían que pensar, considerar, reflexionar en la jerarquización de la ley, ¿no? Mire, en primer lugar, este es un concepto filosófico, pero que desafortunadamente enseñan al revés en las escuelas de derecho, pero la realidad es otra. La justicia siempre tiene que estar por encima de la ley, siempre. Porque las leyes son creadas por seres humanos que pueden equivocarse y que pueden determinar leyes muy estúpidas o muy injustas. Han ocurrido. Ahí están las leyes de Nuremberg, con las que pues, prohibía ser judío, ¿no? Una ley antisemita. Las leyes Jim Crow, que acá en Estados Unidos afectaron a la población afroamericana, segregándolos de todo, con las que no se les permitía viajar al frente de los autobuses, no tenían acceso a ciertos servicios de salud en ciertos hospitales, obviamente escuelas en las que pudieran estar con personas caucásicas, no podían obtener ciertos empleos, no podían votar los afroamericanos ni los mexicanos tampoco, ese era otra mexicana estadounidense, con todo de que habían nacido en esta tierra. Por ser de origen mexicano tampoco podían votar en sitios como Texas y a veces en algunas partes de California. Esas eran las leyes Jim Crow, que se aventó un pendejo, una bola de pendejos, se les ocurrió determinar estas leyes, y en ese entonces, como buenos leguleyos, defendiéndose entre ellos, oliéndose el trasero entre ellos, muchos abogados y abogadas dijeron, no, es que la ley es la ley, cabrón. La ley dice que tú no puedes subirte en este autobús y que si te subes pues tienes que estar hasta atrás. No, cabrón, la ley dice que no puedes comer en este restaurante. Fíjese, las leyes Jim Crow incluso afectaron a mexicanos muy notables. Cuando los héroes del Escuadrón 201 fueron a su adiestramiento antes de ir al Pacífico Sur a luchar por el mundo en la Segunda Guerra Mundial, fueron a su adiestramiento a Texas. Y ahí en Texas, mientras después en uno de sus descansos, fueron a un restaurante pues, a comer, ¿no? Les negaron el servicio por ser mexicanos. El hijo de la chingada que se sujetaba a la ley en ese entonces dijo, no, discúlpame, pero aquí no pueden entrar personas de color. A nuestros héroes del Escuadrón 201. Y esa fue una ley estúpida, una ley muy pendeja, ¿no? Por eso es que, aunque sea un principio filosófico que no quieran aceptar los abogados que se defienden entre ellos en estos momentos, pues esa es la realidad. La ley no puede estar por encima de la justicia, porque las leyes, por mucho que ellos digan que les ha tomado años crearlas, bueno, pues les tomó años crear las leyes Jim Crow. ¿Cómo responden a eso, abogados? Bueno, ese es en primer lugar. En segundo lugar, hay una jerarquización de la ley. La Constitución la Constitución junto con los tratados internacionales, se ubica hasta arriba de esa pirámide. Tiene Constitución, leyes, manuales, bla, 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 ¿no? Y esta pendejada de que pues están sujetando al manual de percepciones de los servidores públicos, créame que en esa jerarquización de la ley queda muy por debajo de la Constitución. Siguen sin explicar por qué ganan más que el presidente si el artículo 127 constitucional, que está por encima de las demás leyes, determina que no pueden ganar más que el presidente. Punto. Bueno, pues ahí está. Ahí está, pero bueno, ya allá ellos, ¿no? Insisto, la respuesta está en nosotros, como ciudadanos y ciudadanas. Ellos tienen el poder en estos momentos, son nuestros impartidores de justicia, son los que juzgan, pero hasta está en la Biblia, no juzguéis, pues seréis juzgados. Y ya llegará el juicio del pueblo, un juicio en el que nosotros determinaremos si verdaderamente queremos seguir teniendo este tipo de autoridades judiciales, si verdaderamente queremos que un presidente determine
quién será el ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o si seremos nosotros quienes los elijamos. Le pido